Hola. En el episodio anterior comenzamos a contarles sobre la vajilla de porcelana soviética. Y si no han visto la primera parte, es mejor empezar por ella. Aquí está el enlace. Hoy continuaremos y hablaremos sobre los precios de los servicios de mesa populares de la posguerra. ¿En qué vale la pena invertir? ¿Qué se considera una rareza? ¿Cómo entender si el precio es adecuado? Y cómo cambian los precios con los años. Así que quédense con nosotros, suscríbanse al canal y activen la campanita. Y si tienen alguna sugerencia o comentario, pueden escribirme personalmente. Aquí está mi Instagram. Bueno, vamos allá. Entonces, en el episodio anterior nos detuvimos en los años 30 del siglo pasado. Precisamente en este periodo, una década después de la nacionalización de las fábricas, realmente comienza un trabajo a gran escala para desarrollar nuevas formas, temas y diseños. El motor de la búsqueda de este nuevo estilo fue Piotr Vasilievich Leonov, nombrado en 1931 como el principal artista de la fábrica de Dulevo. Es interesante que el joven Leonov, que al momento de su nombramiento tenía poco más de 20 años, no tenía ninguna relación con la porcelana. Él era arquitecto. Según los rumores, fue ayudado por el comisario de educación Lunacharsky. Aunque el propio Leonov, según los recuerdos de los antiguos maestros de Dulevo, era una personalidad destacada, carismática, con ojos negros ardientes y una energía desbordante. Desde 1932, impulsado por la idea de crear una nueva porcelana nacional y de dar fama a Dulevo, Leonov crea en la fábrica un laboratorio artístico creativo. Se inspira en las tradiciones nacionales rusas, en los dibujos de los estampados de algodón y en los experimentos de la vanguardia amazónica, Varvara Stepanova y Lyubov Popova. Se recordaron las casi olvidadas rosas de Agashki. Se crean más de 120 bocetos, de los cuales 80 se llevan a la porcelana. Hoy en día estos ejemplares son una gran rareza. Por ejemplo, en uno de los portales de subastas, la porcelana estampada de Leonov de finales de los años 30 se vende por 180.000 rublos. En 1934, Leonov desarrolla un juego de vajilla bajo la técnica de Jaklama para el presidente de EU, Roosevelt. Constaba de varios cientos de piezas y fue enviado al otro lado del océano en barriles con virutas de madera. El juego de porcelana llegó intacto y en perfecto estado. Se puede ver un duplicado de este servicio en el Museo de la Fábrica Valequino Dulevo. En 1937 nace uno de los servicios más famosos de Dulevo, Krasavitsa, la Bella. En la exposición de París, la misma, por cierto, que pasó a la historia como el gran enfrentamiento de los pabellones de Iofan y Speyer, Krasavitsa obtuvo el gran premio. Hemos encontrado imágenes únicas de aquella exposición. El pabellón de Alemania con el representante M, Peonía con el representante M, Mafiauk e Hirschfeld, comisario y director de la Unión Soviética con el representante M, Marx Dormois, ministro del Interior, con el representante Jean Zay, ministro de Educación Nacional, y con el representante Kami Chotan, ministro de Estado. De Administración, el servicio ha aparecido varias veces en películas y el diseño sigue siendo relevante hasta hoy. Un coleccionista de porcelana sin la Bella Leonov es como un coleccionista de moda vintage sin Chanel. ¿Quién compra en general? La respuesta más sencilla es todos. Por supuesto, hay coleccionistas y también hay diferentes tipos de coleccionistas. Existen, de hecho, los maestros que tienen colecciones y en cuyo caso incluso resulta agradable cuando una persona así encuentra algo en tu colección para la suya, porque sabes que él ya lo tiene todo. Hay personas que tienen una colección, digamos, para el alma. Es decir, no persiguen rarezas, sino que reúnen lo que les gusta. Y hay personas que buscan específicamente para usar los objetos, porque les gusta más este tipo de vajilla. Incluso muchos utilizan expresiones como que transmite calidez, que de ella emana cierta energía, incluso. ¿Se puede encontrar a los dueños de los objetos vintage? Si una persona adquirió ese objeto para sí misma, entonces en realidad ya es su dueño. Si ese objeto de alguna manera llegó al mercado, significa que fue descartado. Todas esas historias de terror sobre objetos robados o saqueados, pero si hablamos de la revolución en la Unión Soviética, bueno, sí, realmente se dispersaron, pero en ese momento la culpa es de las personas que hicieron eso directamente. A fin de cuentas, las historias sobre los basureros, ahora eso ya es una utopía, pero hubo un tiempo en que realmente era así, cuando la gente simplemente se deshacía de todo en masa y de verdad se podían encontrar cosas muy diferentes. Sí, incluso a principios de los 2000 todavía se veía algo así. Escriban en los comentarios cómo se sienten respecto a la vajilla vintage. ¿Tratan de deshacerse de ella?
¿O en su familia todavía se usa para las reuniones? Por ejemplo, si al visitar a su querida abuela, ella le sirve té en una taza como esta. O en una como esta. O si tienes un juego de este tipo, eres muy afortunado. En su creación también participó el legendario Leonov. Hasta el día de hoy, estas siguen siendo unas de las series más caras de Dulevo. Por cierto, la introducción del selenio brillante en la porcelana, ese color naranja como en el ciervo dorado, también es mérito de Leonov. Antes de eso, casi no se usaba debido a su tono llamativo. De hecho, este brillo fue apreciado también en la Exposición Universal de Bruselas en el 58. Leonov vuelve a recibir la gran medalla de oro precisamente por el ciervo dorado, y junto a él, el porcelanista de Dulevo, Alexei Sotnikov, recibe el gran premio por las esculturas Halcón y Gallina, determinando durante mucho tiempo el logotipo invariable de la fábrica desde 1962, el contorno orgulloso del halcón. Si el halcón es rojo, tiene ante usted la primera categoría. Si es azul, la segunda. Si es verde, la tercera categoría. A finales de los años 50 nació una de las series más reconocibles de Dulevo, Lilas. Escriban en los comentarios quién la tuvo. Los precios en el mercado vintage para la serie Lilas hoy en día no son altos. Un juego de té cuesta a partir de 500 rublos. Las series más exclusivas y de autor se valoran considerablemente más caras. Había series de producción masiva. Se fabricaron en masa, por ejemplo, La niña con el vestido verde, y así hicieron 100.000 de esas niñas. Antes de hacerla con el vestido verde, vino un artista y la hizo con un vestido amarillo. 3 piezas. La misma niña. Idénticas, pero tendrán diferente color de vestido. Eso es todo, porque de esas hay 3 y de las otras hay cientos. Y aquí, bueno, la accesibilidad de Internet a veces juega otro papel, porque la gente puede formarse una impresión equivocada. Acabamos de tener esto, bueno, no un conflicto, sino una disputa con los clientes. Nos encontramos con un servicio que es bastante común. Bueno, estos son los guisantes de Duleva para 3 personas. Pero a menudo se encuentra el color naranja, un poco menos rojo, y había uno verde oscuro. Pero no existen ninguno, en ningún lugar. La pregunta del cliente fue, ¿por qué lo valoraron tan caro? Ahí están en Avito por 1.500. Disculpe, pero esos son naranjas. Es la chica de los ojos tristes. Anna Jackiewicz, autora del diseño característico de LFZ y de uno de los símbolos de la porcelana nacional en general. La malla de cobalto, la imagen de los reflectores de luz atravesando las ventanas selladas en cruz del Leningrado sitiado. La pintura estricta y fría apareció en 1944. Nacida en Leningrado, rechazó la evacuación y durante todo el bloqueo continuó trabajando en la fábrica. Se dedicaba al camuflaje de barcos, con pinturas comunes para porcelana que quedaban en reserva en la fábrica. El éxito le llegó a la artista 6 años después de su muerte. En la misma exposición de 1958 en Bruselas, donde se destacó al ciervo dorado de Dulevo, la malla de cobalto de la fábrica de Lomonosov recibió, de manera totalmente inesperada, la medalla de oro. Inesperadamente, porque no apostaban por esta serie, simplemente la incluyeron para ampliar la variedad. Jackiewicz tiene otro diseño, quizás no menos conocido. Es el propio logotipo de la fábrica LFZ. Hoy en día, en el mercado vintage, se pueden encontrar fácilmente juegos de té y tazas individuales de LFZ. El precio comienza a partir de varios cientos de rublos. Además de la malla de cobalto, las series más populares son Noche de invierno, Dorado o Otoño dorado. Estas opciones. Seguro que ustedes las tienen. Bueno, o su abuela, su madre, su hermana. Seguro que alguien las tiene. Entonces, ¿qué más? Había un coral. Miren qué bonito es. Muy delgada. Un servicio de lujo. Cobalto. Estas son algunas variaciones sobre el tema del cobalto. Se valoran los dibujos del alumno de Chikonin, Alexei Borovievsky. Estos son unos así, por ejemplo. O como estos. Si no sabes quién es Chikonin, el enlace está en la descripción. Puedes ver la primera parte del episodio. Según los bocetos de Borovievsky, la fábrica sigue produciendo porcelana hasta hoy. Pero las obras del propio Alexei Viktorovich tienen un valor museístico y de colección. Amigos, por ahora les voy a mostrar una palangana con peces.
La parte más comentada, Ya casi no queda, aquí antes había una montaña más grande. ¿qué captura? Y Taz dice, Nastia también me lo dijo. De los años 20 hasta piezas de colección raras, Por la guerra de Nyanza, al estanque, o a cuánto venden los peces que tienen en este lugar. a 100 rublos cada uno. Así que para quien los quiera para su colección, si se rompieron, ahí había 6, creo, y también una jarra. Estos blancos son los más valiosos, incluso se diferencian en calidad. Si los miras, uno es sencillo, otro elaborado, y además son de fábricas diferentes. Los delgados también son comunes. Estos dorados son raros, los geniales los verdes. Si encuentras uno verde, cómpralo de inmediato. Y lo traeré, sí. ¿Qué es lo más valioso aquí ahora, por ejemplo, en este estante? Si tomamos este estante, aquí este juego de té es absolutamente impresionante. Este es de arena. Fábrica de porcelana de Pervomaisky. Ahora lo sacaré probablemente para mostrarlo. Allí en el fondo hay teteras, un gran cuenco y 6 pequeños. Es decir, es una temática oriental. Año 57, de arena, buen sello. Y es una calidad absolutamente asombrosa, es pintura a mano, está trabajado en oro y es una gran rareza en la configuración que tenemos. Cuesta 44.000 por pieza, pero eso en realidad no es el límite. Es decir, he visto, por ejemplo, una tetera individual de este mismo diseño que alguien vende por 17.000, hay un juego de té y el nuestro tiene 50. Principalmente son de los años soviéticos. Georgina, Flores del Campo, Baronia, tienen diferentes nombres, pero la mayoría lo conoce como Baronia. Y hace apenas 3 años vendíamos, bueno, no un juego completo, pero sí uno bastante decente por 20.000 rublos. Ahora solo una lechera cuesta 12. Aquí tienes un ejemplo de las raras y caras piezas de Verbilki, Lunotsvet. Me gusta mucho, tiene un color precioso, es de un color muy bonito y tiene detalles en dorado. Y es increíblemente grande, es decir, casi para 12 personas. ¿Cuál es el precio? Todo el conjunto cuesta 47.000. En Verbilka, también conocida como la planta de Mitrovsky, también conocida como Gardner, se encuentra el tercer mayor fabricante de porcelana de Rusia, junto con LFC y Duleva. Puedes reconocer la vajilla vintage de este gigante por la imagen de un alce si la porcelana se fabricó después de 1965. ¿Y si LPZ? Durante el periodo soviético, aún conservó su estética y motivos campesinos, utilizándolos en dosis muy medidas. Por ejemplo, Vorobyovsky, Verbilki y Duleva se volcaron en sus series. Brillante, pastoral. Hay Verbilki sencillos de los años 80, como este. ¿Cómo son los verbos simples? ¡Qué rosas! Bien, bastante primitivo. Esta es una calcomanía bastante simple. En primer lugar, sí, la calcomanía no es pintura. Las formas sencillas ya son más pesadas, es decir, incluso en peso. Estos Brubars de Verbilki son diferentes. También hay algunos, están en un montón de colores y aquí ya hay una gradación. En primer lugar, la cantidad de objetos conservados, la calidad de los objetos conservados, el color, de nuevo la cuestión del color. Hay verde, amarillo, frambuesa, rojo. Son bastante comunes. Y hay azul. Pero ese ya es muy escaso, de los que hay muy pocos, y de nuevo vamos a tener una diferencia de precios muy marcada. Las series soviéticas más populares de Verbilki son Barberry, ahora se los voy a mostrar, aquí está el hermoso Barberry. Las piezas con el logotipo de DFZ naturalmente se valoran más que las que tienen el alce, y especialmente si son rojas, eso significa que son de la más alta calidad y más antiguas, más caras. El vintage, como idea de preservar el capital, es interesante. Eso es 50 y 50. Es decir, aquí hay que entender algunas cosas. Si invertimos en el siglo XIX, por ejemplo, si conseguimos porcelana imperial, ese tipo de cosas naturalmente aumentan de valor. Su estatus aumenta. Cuantos más de 100 años tengan... Aquí ya cambiaron. Bueno, en realidad hace bastante tiempo cambiaron. La ley sobre antigüedades. Ahora aquí la antigüedad es de más de 50 años. Pero digamos que en la memoria clásica las antigüedades siempre han tenido 100 plus años. El primer consejo y ya todo es igual. Eso es todo lo que es prerrevolucionario. Bueno, para el futuro. Aquí están todas estas fábricas líderes, sí, de antes de la guerra y la rara FZ, que destella, porque todavía está, sobre todo, en tendencia. La RDA aparece más a menudo, sobre todo figuras, diría yo. Y también, bueno, de las fábricas líderes, por ejemplo, Meissen, sí, eso es una inversión. Francia, Limoges. Totalmente inesperado para nosotros. Cuando anunciaron el confinamiento total y cerraron todo, estábamos completamente horrorizados porque pensábamos, bueno, ya está, ahora vamos a tener que comer hierba y no sabremos qué hacer. Pero de manera totalmente inesperada, la demanda aumentó bastante.
Es decir, aquí hay dos factores. Por supuesto, en primer lugar, la gente está en casa y se aburre. Quizás este fue realmente uno de esos momentos en los que la gente empezó a intentar invertir, ya que se vendía, no solo vendemos porcelana, pero de verdad también se vendía antigüedades y muebles. Ahora es el mejor momento. Es el momento perfecto para revivir esa cultura de las tradicionales reuniones en la mesa, grandes, con hermosas presentaciones y vajillas. Saca tu taza favorita del armario y tómate un café. Por cierto, muchos me dicen que el café en una taza antigua no es para nada lo mismo que en una taza común y corriente. Tengo una historia favorita que siempre le cuento a todos desde que empecé a trabajar aquí. La porcelana nunca fue realmente mi especialidad. En realidad soy historiadora del arte y voy a visitar a mi abuelo y veo que en la vitrina hay un juego de vajilla. Se me abren los ojos de la sorpresa porque es de los años 50. De Verbilki, y no de cualquier año de los 50, sino exactamente de 1950 y 1951, porque esa marca solo se usó durante un periodo muy limitado. Además, es grande, para 12 personas, y también es raro, creo que se llama aguamarina. Para mí es algo cotidiano. Toda la vida hemos tomado té de ese juego, ni siquiera lo recuerdas. No es que reciba nada, simplemente nunca le había prestado atención a la porcelana, es solo porcelana. Si no lo sabes, pero tiene una etiqueta de precio, está por ahí, sí, tiene unos 50.000 rublos por el juego, así a ojo, quizás ahora incluso más. Y esto de aquí es de la RDA. Por cierto, ahora voy a intentar darte esto, sostén la tetera en tus manos. Chicos, esto no pesa nada. La historia de la porcelana soviética estaría incompleta sin mencionar los productos de los países del bloque socialista, RDA, Checoslovaquia y Polonia. Escriban ahora mismo en los comentarios si alguna vez tuvieron un juego de té nacarado tan legendario como este. Y si existiera tal servicio, entonces, según los estándares soviéticos, su familia podría considerarse próspera porque el nombre de esta medida de porcelana del éxito es casi canónico: virgen. Se formaron colas para conseguirlo y el contingente soviético que sirvió en los países del campo socialista consideró que era su deber traer el aparato para ellos y sus familias. La pintura en estilo barroco y el dorado en la decoración hacían que la vajilla fuera refinada y lujosa. Es interesante que en la Unión Soviética la llamaban Madonna y al juego de vajilla también. En la propia Alemania se llamaba de otra manera, María. Ulrika, a prominent figure in the recent financial discussions, has been allocated a substantial sum of 38 million rubles. This significant amount is intended to support her ongoing projects and initiatives, reflecting a considerable investment in her work and future endeavors. The allocation of these funds underscores the importance of her contributions and the confidence placed in her ability to deliver impactful results. Para 12 personas. En realidad, si lo piensas bien, no es caro. Vamos a contar la cantidad de piezas. Parece que hay más de 50. Muchísimos. Es decir, si simplemente dividimos el precio entre la cantidad de piezas, realmente no resulta caro. Especialmente considerando que esto es como mínimo de los años 70, o sea, el juego de vajilla tiene 50 años y se ha conservado en un estado tan perfecto. Ahora este precio es comparable al precio por el que se vendía hace 50 años. Sí. En realidad es un momento un poco extraño, pero lo que era caro entonces sigue siendo caro ahora. La baja tirada en los años 50 nos da piezas únicas. Ahora, alta tirada en los años 80. En cada segundo hogar, no sé, esas famosas garrafitas en forma de pez, con un montón de pececitos pequeños, ahora no costarán mucho, ya que, como antes, no resultan muy interesantes. Pero, por ejemplo, un rublo con 45 kopecks. Sí. Una tacita. Par de té, o en general, a veces incluso el conjunto de vajilla puede costar ese precio. Pero ahora tenemos todo este conjunto, 1.400. Bueno, mira, si agregas ceros aquí, esto será... Con Tauro ocurre aproximadamente lo mismo. Todas las personas son diferentes, como siempre, nunca quiero ofender a nadie. Crean situaciones realmente curiosas. A veces venía gente que insistía en que debíamos recalcular exactamente con la calculadora cuál era el precio en la época soviética, convertirlo exactamente al valor actual y venderlo por ese mismo dinero. Qué interesante. Sí, bueno, a veces, como digo, a veces coincide. ¿Y cómo se valora el recorrido de esta taza? En el tiempo y en el espacio. Eso es más o menos una pregunta capciosa. Es la misma situación cuando quieren vender la cubertería de plata por peso. No hay que temer a las falsificaciones. En general.
En cuanto a la porcelana soviética, para este segmento, la verdad, en mi experiencia nunca me he topado con ellas. Si ya profundizas en los siglos XVIII y XIX, ahí sí hay que tener cuidado, porque ya hay todo tipo de expertos, ahí se manejan otras sumas de dinero, ahí sí tiene sentido hacer falsificaciones. Las figuritas, sí, a veces las falsifican, pero lo que yo he visto, digamos, en Internet, lo que la gente comparte, bueno, son falsificaciones de muy baja calidad. Y se nota a simple vista que no son auténticas, porque esa delicadeza de la pintura de autor es absolutamente imposible de falsificar. ¿De qué comprar porcelana vintage? ¿De la restauración? Sí, el tema de la restauración. Aquí hay varios, digamos, aspectos. El primer aspecto, hay personas que en principio no aceptan la porcelana restaurada. Es decir, de nuevo, estamos hablando más bien de colecciones serias, donde realmente esto reduce drásticamente su valor. Por supuesto, no se habla de ninguna restauración. Y hay restauración en venta. Aquí es cuando realmente, bueno, tomamos una taza. Tenemos una taza. Garneriano. La clavija es increíble, delgadita, todavía tiene ese dibujo que sale a la luz, una letofanía. En general es una locura, pero aquí tenemos una grieta y un desconchón. Eso se nota, se ve feo. Entonces el restaurador con total tranquilidad repara las grietas, arregla el desconchón, lo cubre todo con barniz. Por ejemplo, con el platillo, yo tengo un platillo más, con defecto cuesta 3.000 rublos, uno entero está entre 12 y 15.000. Con la restauración, más los gastos de restauración, sale más o menos, costará unos 7.000, así, entera. Es decir, la mitad del precio real. No se notará. ¿En qué consiste la dificultad de restaurar vajilla? No se puede usar para su propósito original. Los materiales de restauración son bastante tóxicos y no se recomienda en absoluto beber de este tipo de vajilla. Por ejemplo, las tapas sí se pueden, las asas también. Bueno, en ellas no hay la comida no entra en contacto con ellas. Aquí está el peligro de que, lamentablemente, hay vendedores poco honestos, pero siempre los hay. Que restauran y venden como originales. No cuestan hasta 10.000. Presentan el objeto como si fuera nuevo, sin admitir que ha sido restaurado. Para una estatuilla, el hecho de haber sido restaurada es bastante importante. Si hablamos de objetos de colección, por supuesto, una pieza completamente intacta y que ha llegado en su estado original, se valora mucho más que una que ha pasado por restauración. Por supuesto, las fábricas mencionadas no son ni de lejos todos los fabricantes de porcelana de la Unión. Cada marca tiene su propia historia. Cientos de colecciones, bocetos, nombres respetados de artistas, escultores y ceramistas. Baranovka, Kaita, Kuziaeva, Sik Konokova, Korosten, Bogdanovich, Proletari, Riga, Sumi, Dovbish y otros. Cada fábrica tiene una historia que vale la pena contar. La porcelana de la Unión Soviética es un tema muy fértil para la investigación de información y usted puede continuar investigando este tema por su cuenta. Gracias a todos los patrocinadores del canal por su apoyo. Síganos en Yandex, DZen e Instagram. Si les ha gustado este episodio, compártanlo en las redes sociales. Hasta la próxima.